Saludos, bienvenidos al programa 152 de Lectores Promedio. Daniel no va a hablar porque yo le dije tras cámaras que no hablara, por favor. David Padilla, Robadaguar. ¿Tú quieres presentarte? Preséntate. Y él no quiere hablar, pero sí. Por aquí choco, Daniel Clia, es que me dijo que no lo podía interrumpir. Y bueno, tiene 24 programas interrumpiéndome. Bueno, pero es parte de nuestra dinámica. No, la gente cuando escucha el programa dice, wow, qué buena dinámica tienen ellos. Mira, realmente nos odiamos en la vida. Mira, por aquí bajito va a salir la identificación. Así tú me dices, Daniel, ¿qué sucedió en la semana? Y cuando te cuento, qué sí, yo me voy a dormir aquí. Bastante. ¿Tú puedes presentar a nuestro invitado? Mira, hoy nos acompaña el escritor y editor Rodrigo Bastidas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Lamentamos que 152. Las cosas malas entre el policía bueno y el policía malo. No, mentira. Rodrigo, esto siempre es así como, incluso en los cumpleaños que invita a principio de mes. Mira cómo se pica. Es así. Ya. Ajá. ¿Qué tienes para el guión? Mira, necesito que hablemos de lo que hemos visto, hemos leído o hemos jugado. Yo tengo 3 cosas que vi recientemente. Pero espérate, porque ahí te voy a interrumpir también. Recuerda que es una cosa, no lo tires como metralleta. Una cosa por vez. A ver, ¿qué viste, Daniel? Cuéntanos. Mira, me actualicé finalmente y vi La Princesa Mononoke. Nunca la había visto. Y me gustó mucho porque al principio me pareció que es una película muy lenta y después me encanta cómo trabaja el tema como del ecoterror de una manera como muy auténtica y original. Además, la película como que está tan vigente a lo largo del tiempo que creo que está súper bien. De hecho, la vi en Netflix y lo que me sorprendió es que la película tuvo un remake, un remaster hace 1 o 2 años. Y la película todavía tiene la animación del 97, no está la nueva y la película se ve realmente bien. Me sorprendió. De hecho, me recordó mucho como Inuyasha. Recuérdame, Mononoke, ¿es la del castillo? No. ¿De qué estamos hablando? Perdóname, recuérdame. No, actualízate el vuelo, por favor. Pero estoy perdido porque realmente Era la princesa que vivía con los lobos y una especie como de aldea comandada por una mujer, se trata como de destruir a la naturaleza, está todo este tema como en el fondo de el humano contra la naturaleza, y lo mejor es que la naturaleza actúa de una manera como orgánica, como monstruosa. Eso fue lo que me gustó, realmente me pareció como... Ya, pero Rodrigo, ¿tú has visto esa película? Sí, claro. ¿La tienes tatuada en la nalga izquierda? No tengo tatuado, pero sí es de mis favoritas de Hayao Miyazaki. Es como de la misma época de la guerra de los mapaches. Uy, esa es mi película favorita, lo máximo. ¿Cuál pondrías de Ghibli? ¿Cuál pondrías como en tu top 3? Ve pensando la respuesta, porque quiero que pregunte primero a Rodrigo. ¿Ya? El top 3 sería El viaje de Chihiro. ¿Ya? De primera, creo que es la que más me gusta. Hay demasiadas. El viaje de Chihiro, yo creería que El castillo vagabundo me gusta mucho también. Yeah. Y después yo pondría una clásica como la del cerdo. Ponyo, ¿no? Creo que se llama. No, Ponyo es la que es como la de la sirenita. Ya. Bueno, la del cerdo que dice que prefiere ser un cerdo o un fascista. Si me olvido cómo se llama. ¿En algún punto pondrías como la de la garza y el niño y la garza? No, o sea, está bien, pero no en mi top 3. O sea, en mi top 3 lo que pasa es que El viaje de Chihiro, además, yo la vi como hace mucho tiempo, apenas cuando la película salió, y no era tan famoso Ghibli. Entonces, el estudio Ghibli, entonces lo que hizo alguien en la universidad fue conseguirse el VHS de la película, que se trajo de Japón. Alguien estuvo en Japón, se trajo como un VHS con subtítulos en inglés, y consiguieron una sala que tenía un televisor así de chiquitito, porque, o sea, no tiene una pantalla gigante, y lanzaron volantes como por la Facultad de Artes. En ese entonces yo estaba ahí en la Facultad de Artes, y fue como algo, todos apretados, así como totalmente. Entonces fue toda una experiencia casi que sociológica, porque nadie entendía nada, todos estamos apretados como si estuviéramos en transporte público, y además la mitad de la gente no entendía inglés, entonces los otros les traducían a las otras personas. Entonces fue... O sea, Rodrigo, algo así como, huéleme la axila mientras te traduzco aquí al oído. Exactamente. Era como, salimos todos como totalmente sudados, llenos, pero extasiados entonces fue como un gran momento
de construcción comunitaria, digámoslo así, ver el viaje de Chihiro. Lo digo, ¿sabes qué? Debo comentarte, ahora que lo comentas, porque me pasó en la universidad algo así, pero era algo en específico con el tema de, además veíamos algo como, se llamaba apreciación cinematográfica, la asignatura, no recuerdo esa mierda, pero era algo que nos pusieron a ver Pulp Fiction. La gente estaba como que, ¡oh! ¡Wow! Había con gente de ¡wow! Que nunca la había visto en su puta vida, no sé por qué, honestamente, y otra gente como que en el segundo acto de Pulp Fiction se quedaban como el ZZ, le veías así como la ZZ, muéranse malditos, ya váyanse. Como que, ¿tienes alguna película que te ha pasado así? Que por lo menos a ti te haya... Pero ni siquiera le has preguntado cosas que ha visto recientemente. Espérate, porque quiero matar perdóname que quiero matar ese punto, pero tienes en tu historial personal alguna película que te encanta y que tú digas... A todo el mundo lo aburre. Sí, que de repente a los demás, a la Paula no le gusta, que le diga... Pues lo que pasa es, mi película favorita de todos los tiempos es Blade Runner. O sea, la amo en sus 5 versiones, ¿sí? O sea, en todas las versiones es buena, como que cada versión tiene sus cosas. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo, todo emocionado, yo dictaba clases en la universidad y decidí a los estudiantes decirles como, bueno, veamos la película. Y nada, pues eran chicos como muy jóvenes y entonces obviamente esto tiene unas largas escenas y música de Vangelis de fondo, así como... Y entonces y aparece de repente un unicornio cabalgando y los estudiantes estaban como me prometieron ciencia ficción. Yo necesitaba gente que saltara, disparara, naves espaciales persiguiéndose y de repente aparece en cámara lenta un unicornio en el sueño de alguien y estaban como, qué estafa, o sea, me estafaron completamente. Y dije, me pasó con Blade Runner, totalmente. Pero digo, ¿sabes que tuvimos a alguien acá en el programa, Santiago Áñez, que se nos está escuchando en algún momento, no va a escuchar nunca la forma de patrimonio? Él decía que daba clases y le sorprendía, o al menos quedaba así como en shock, cuando él daba referencias de esta pared es igual a la de Game of Thrones, y los estudiantes decían, ¿Game of what? ¿Qué? Sí. ¿Qué es eso? ¿What? Sí. ¿Tú crees que le falta a esa gente como o un golpe o un poco de cultura? No sé. Como una pandemia para quedar encerrado y ver contenido. Algo así le faltaría a esa gente. Yo creo, no, igual hay un montón de referentes. Yo he dictado clases desde hace un montón de tiempo. Como que yo empecé a dictar clases en la universidad desde que era como muy peladito. Y entonces he ido transformando los referentes porque ya cuando, por ejemplo, no entendían los referentes de los Simpsons, me empecé a preocupar. Después eran como, entonces iba como transformándome los referentes y cada vez los iba perdiendo y los iba perdiendo. Y ya, en estos momentos ni me esfuerzo. O sea, ya no me esfuerzo. Simplemente no doy referentes. Digo, es como, olvídenlo. Sigamos el tema. Porque no agarran una. Pero bueno, me pasa todo el tiempo. Sí, Daniel. No, tú qué has visto, por favor. No quiero. Continúa tú, mira, estás con qué estabas viendo, perdón. Mira, vi por allí Sinners y tengo, o sea, detesto ser como la opinión impopular. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cuál es el nombre de Sinners? Pecadores. Ya me pareció una película muy original, pero muy difícil. Creo que a los 40, 50 minutos no pasa nada. Yo entiendo que hay como una introducción, de hecho estoy acostumbrado a películas lentas. Esta película al principio me parece que tiene como un tiempo muerto de cierta forma. No. Lo genial de la película es la música. La película, en el fondo, si te gusta todo lo que tiene que ver con el jazz o el blues, la pasas muy bien. Además que es como una mirada muy diferente y original de los vampiros, sin recaer en lo mismo. No termina siendo de mi agrado porque sí creo que está un poco sobrevalorada. Todo el mundo me ha dicho, oh, es la película del año. Yo no recuerdo, Daniel, si el productor o el director o el escritor, o no sé qué papel allí, si es Ryan Coogler o Jordan Peele, uno de los dos. No estoy seguro. Yo tampoco. Puedes googlearlo tanto, pero sé que incluso en una de estas exposiciones... ¿Pero quién es Ryan Coogler? ¿Por qué estás diciendo eso? Mira, Ryan Coogler, para que tenga referencia, es el productor y el editor y el director y el guionista y el luminito y el sonidista de Black Panther, Pantera Negra, la primera, que era como esta cosa que le hizo Pantera Negra, lo hizo... Director Ryan Coogler.
lo hizo como una cosa que tú dices, oye, hizo una cosa como cultural con la película, que no era solamente el personaje, sino además una cosa coral, y además cada personaje tenía algo como esto de cultural de los negros que la aceptaron y todo lo demás. Él incluso presentó como esta cosa de que esto es el Sinners UCM, así como sí, él presentó como de Marvel, timeline en el fondo. Que van a pasar series, películas y todo basado en esta primera película. Entonces, tú me estás diciendo que a ti no te convence, verías películas, spin-off y todo lo demás de esta. O sea, si tiene el nivel musical que tenía esta, sí. Pero, de hecho, uno de los mejores personajes de la película es esta chica que hace Hawkeye. ¿Cómo se llama ella? Halsey Stenfield, creo. No recuerdo exactamente el nombre. Bueno, ella. Y en la película lo hace increíble. Y hay ciertos personajes que son brutales en la película, pero en el fondo es una especie como de apología al racismo y al tema como el Ku Klux Klan a través de los vampiros. Entonces es muy original, pero yo creo que se desploma un poco al final. Igual yo recomiendo que la vean, ténganle paciencia. Si es algo original dentro de lo que intenta hacer. Tú dices que hay que verla ebrio, ¿dices tú? Creo que no la aguantarías ebrio. ¿En serio? No la aguantarías. No, yo no. ¿Qué me has visto tú ebrio? ¿No has visto tan ebrio? Amigo. Mira, yo lo único que soporta ebrio es Emily en París. No, perdona, es que Emily en París es tu caso. ¿Tú qué has visto, por favor? No, realmente, mira, lo que estoy es con. Yo creo que a esta altura, cuando salga este programa, ya tuvimos la lectura conjunta. La lectura conjunta de Lectores Promedio. Todavía estoy con el libro, porque yo lo veo además en el metro. No todo el mundo de Marta Jiménez Serrano, o Marta Serrano Jiménez, nunca recuerdo cuál era. El programa anterior que se publicó también lo estaba leyendo. Y lo estás leyendo. Todavía lo estoy leyendo. Bueno, es que estoy en eso, perdónenme. Todavía estoy leyendo no todo el mundo, pero es que me encanta realmente. Estoy que me compro el primer libro. Yo te lo presté. De Marta, no, el primer libro de Marta Jiménez. Pero ella es contemporánea conmigo. No, de 90. Porque fui un niño chico. Sí. Estamos con muchachitos, estamos con eso. Bueno, Marta Jiménez tiene como allí como el primer, no sé, el primer libro que me desconcierta un poco, porque en este libro, que es una antología, tiene varios cuentos. Perdonen si se escucha todo muy detrás, por ahí tenemos sonido de fondo, pero bueno. En este primer libro, el segundo libro, perdón, y perdonen porque ya tengo varios programas. Pero grano, David, por Dios. Pero es que me desconcentró un poco la persona que estaba tocando aquí en la puerta. No fue, dale, sigue. El segundo libro ya sigue. Ya, que ella, lo que tú comentabas, que jugaba con el tipo de narrador y de estilo. Que sí, tú me decías, no cambia de estilo. No, pero es que tú me decías como en los primeros cuentos, ¿no? Como en todo el libro cambia de estilo. Sí, pero es muy bueno. Realmente es muy bueno. ¿Ves? Voy a anotarlo. ¿Cómo se llama? Ya me convencieron. No todo el mundo, mira. Únete a nuestra sesión de lectura conjunta en julio. De hecho, no sé si en este momento va a salir en junio o julio, pero en julio tenemos El Carnicero. Va a salir El Carnicero. Está por allá. Por ahí está el libro, pero bueno. Pero en nuestras sesiones de lectura conjunta, lectorespromedio.com, Lectores Promedio en Instagram. Esa página que parece un hi-fi. No, nada. Ahí va a aparecer toda esta información que estamos comentando. Sigue. Ya, solamente eso, que me parece muy bueno el libro. Y ahora voy con estos libros, porque realmente, mira, debo confesar que yo también soy como amante de las antologías, porque la puedo leer en las de nada de novela, nada. No, pero es que me parece, no, mentira, porque soy el desprovisto de ya. ¿Hace cuánto lo leíste? Hace rato, en diciembre, ponte, ya estamos en junio. O sea, yo no te voy a juzgar porque te gusta más el cuento. No, pero me gusta más la antología, que es como distinto y lo puedo leer como más rápido. ¿Te pasa algo así, Rodrigo? Perdón, tengo que preguntarte. No, ¿Cuál es tu tipo de lectura favorita, por ejemplo? Lo que pasa es que hay una cosa como que me pasa con las antologías. Y es que me gusta hacer antologías. Porque para mí las antologías bien hechas, digamos a ver, yo quisiera decir que las mías son bien hechas, no sé si están bien hechas o no, pero me gustaría pensar que sí, que como que configuran una especie de espíritu. Es decir, como que hay algo dentro de las antologías que están bien hechas que tienen que decir algo. No es simplemente como que agarro 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 cuentos y los pego y los armo en un libro, sino que tiene que haber un hilo conductor temático, como ideológico, que esté ahí detrás de todos esos cuentos. Y entonces a mí me gusta más leer antologías, pero no solamente como para leer cuentos sueltos, sino para encontrar qué es lo que hay detrás de todos los cuentos que configuran el espíritu que está ahí en el libro y que lo configuran como tal. Entonces puede ser que haya cuentos que te gusten y cuentos que no te gusten, pero lejos de que te gusten o no te gusten,
hay como una especie de búsqueda medio de Sherlock Holmes tratando de averiguar qué es lo que está uniendo esto realmente, qué es lo que está como construyendo que estos cuentos sean parte de una antología. Es como, no sé, si pudiera hacer una analogía frente a eso, es como cuando uno escucha un disco completo o cuando escucha canciones sueltas en Spotify. Puede ser que tú escuches un disco y haya canciones que te gusten y haya canciones que no te gusten, o que te gusten más o que te gusten menos, pero cuando escuchas el disco completo, entiendes que detrás de ese disco hay una especie de lógica que hay ahí detrás, de configuración más grande. Entonces a mí me gustan mucho las antologías, las antologías de cuento, bien sea de un autor o bien sea de varios autores, para encontrar qué es lo que hay detrás, como eso que empuja, ¿no? Eso que le da sentido al libro completo. Y también es terriblemente triste cuando uno lee antologías que se da cuenta que son, o sea, porque no encuentra nada detrás y se da cuenta que son un montón un autor diciendo, tengo un montón de cuentos y no sé qué hacer con ellos. Los voy a meter acá, ¡pra! Y los metimos como, no tiene ninguna lógica, hermano, no tiene nada de lógica. Aprovechando un poco que ya estás hablando de antologías y también el trabajo que has realizado a nivel de antologías, quiero hablar un poquito sobre el tercer mundo después del sol y cómo también es ese desafío de hablar de ciencia ficción desde Latinoamérica, porque siento que siempre cuando la gente habla de ciencia ficción es como, Estados Unidos, Japón, pero Latinoamérica es como, no hablemos de ciencia ficción ni de terror. Es como lo que sobra y bueno, realismo mágico, Gabo. Y aunque a uno le gusta, hay otras cosas. Entonces, ¿cómo ha sido ese desafío y también cómo has abordado este tema? No, es que es muy raro porque cuando uno piensa en ciencia ficción, si los referentes son siempre anglosajones, son japoneses, y frente a la ciencia ficción, a mí lo que me ocurrió en lo particular fue que nadie se imaginaba la ciencia ficción en América Latina. Como que como que nadie lo imaginaba, o si lo imaginaba, eran como los mismos referentes, digamos, en el público lector en general, eran como los mismos referentes de siempre, que eran gringos, pero en acá, o sea, entonces todo era como una copia, pero mal hecha, ¿no? Entonces era como las mismas oficinas gigantes de la multinacional, pero acá se iba la luz, y ya, ¿no? Era como así. Akira en Caracas. Exacto, tal cual, era como, sí, era eso, era como, listo, entonces metámoslo, pero en vez de ponerle Akira, le vamos a poner Aquiles, no sé, y un nombre bien latinoamericano. Y un apellido bien latinoamericano para que suene exótico, y ya, ¿no? Entonces, deberían hacer una versión de Akira que se llame Aquiles y sea buenísimo. Pero entonces, claro, cuando me puse a investigar, y cuando me puse a investigar hace ya algunos años sobre lo que se estaba produciendo, me encontré que había un montón de autores, que cada uno de los países estaba haciendo ciencia ficción, y estaba haciendo una ciencia ficción como muy buena, pero que en muchas ocasiones había como pequeños grupos de ciencia ficción que estaban como conectados dentro de sus propios países, pero que no se conectaban de manera continental. Sin embargo, a pesar de eso, como que había ciertos temas y ciertas cosas en común, y había como eso, como que igual también existen las novelas que hacen como un viaje espacial y que le cambian John a Juan y ya, listo, eso es latinoamericano, pero que copian exactamente lo mismo gringo. Pero también había otros autores que eran los que a mí más me interesaban, que eran justamente los que tomaban y pensaban América Latina como un lugar de ciencia, como un lugar de tecnología, como un lugar de futuro, como un lugar para preguntarse cosas, ¿no? Y no simplemente como que le caiga a uno toda la cultura y todas las cosas y todos los referentes y todas las vainas de afuera, sino encontrar cosas propias, ¿no? Como si la tecnología de acá también existe. Y sobre todo, a mí lo que me pareció más interesante de todos estos temas fue la idea del hackeo cultural. Y la idea del hackeo cultural tiene que ver con que nosotros tomábamos culturas externas que nos llegaban desde Estados Unidos, desde Europa, desde Asia, etcétera, y como que no las o sea, había algunos que los copiaban, pero quienes hacían bien el trabajo era que las tomaban, como que las tragaban en un acto muy canibalista, como la antropofagia brasilera, se la tragaban, que es esta idea de la antropofagia, en donde
que es la vanguardia brasilera, que decían que los latinoamericanos nos comíamos la cultura externa, la pasábamos por nuestro cuerpo y que después cagábamos. Y esa cagada era el arte latinoamericano. Pero no era porque fuera una mierda, o sea, no era porque fuera horrible, sino porque el arte final era como eso que tragábamos, transformábamos y que atravesábamos por nuestro cuerpo para convertir en algo nuevo, para convertir en algo absolutamente y radicalmente diferente. Entonces, claro, yo empecé a ver que la ciencia ficción que más me gustaba era la que hacía eso, la que decía, listo, yo voy a ser un hacker, pero no voy a ser un hacker con gafas de un niño haciendo cosas, no, o sea, el hacker latinoamericano tiene que ser otra cosa, tiene que ser otra cosa totalmente distinta. Y ese hacker latinoamericano, puff, se iba para otro lado, presentaba diferentes problemas, asuntos, ideas, y resultaban unas cosas increíbles, increíbles, increíbles. Entonces, y por eso terminé de cierta manera haciendo la antología y tan encarretado con la ciencia ficción latinoamericana, porque me estaba hablando de cosas que no me hablaba la ciencia ficción gringa, ¿no? O la ciencia ficción anglosajona. Rodrigo, necesito preguntarte, pero necesito así como que nombre y placa del auto, en ese proceso, ¿qué llegaste a conseguir por lo menos? Dinos nombres y por lo menos que algo así como, y creo que te lo mencioné acá, como que te lo tatuaste en la nalga izquierda porque te pareció tan bueno que influyó en tu trabajo incluso. ¿Qué has visto por allí, por lo menos? De latinoamericano. Claro, que has visto que tú digo, de tu óptica tú dices, esto realmente vale la pena, váyase a la mierda todo. Esto Mira, no vale la pena. Hay un autor, es un autor muy raro, pero igual es un genio, que es colombiano, pero que en realidad vivió la mayoría de su tiempo entre Cuba y México, que se llama René Rebetés. Y René Rebetés, o Rebetes, algunos le ponen tilde, otros no, se murió ya en 1999, se murió, no alcanzó el siglo XXI. Pero entonces, René Rebetés escribió solo 3 libros de cuentos. Uno que se llama La Nueva Prehistoria, otro que se llama Un Nuevo Amanecer y otros relatos, y otro que se llama algo así como Cuentos de Amor y, no sé, y Noche, una cosa así, ya no me acuerdo. Entonces el asunto es como, yo leí los cuentos de él y me parecieron una locura, pero principalmente me parecieron una locura porque estaban mezclando muchas cosas que tenían que ver con lo indígena latinoamericano, pero con el budismo zen y con unas formas de concebir, no sé, el mundo desde el oriental. O sea, tenía una mezcla y el tipo era un genio. Entonces yo creo que esos 3 libros de cuentos para mí fueron así absurdos. Los leí cuando estaba en la universidad y fue por una razón, les voy a contar así como la anécdota. A mí siempre me gustó la ciencia ficción. Yo estudié literatura en el pregrado, en la universidad, y entonces yo siempre encontraba la forma de que los trabajos que me dejaban darle la vuelta hacia la ciencia ficción. Entonces veía literatura medieval y yo decía, los caballeros como extraterrestres en los cantares de gesta, no sé, me inventaba tonterías para siempre hablar de la literatura medieval, de lo que fuera, pero llevarlo hacia la ciencia ficción, hacia la fantasía, que me gustaban mucho. Y en literatura colombiana me dijeron, bueno, tienen que elegir un autor del siglo XX, y yo, puta madre. Porque claro, yo había leído, no sé, Philip Dick y Asimov y Bradbury y todo este montón de gente, y como los clásicos, y me dijeron, bueno, literatura colombiana. Y yo, pucha, literatura colombiana. Dije, pero tengo que llevarlo como siempre lo hago hacia el lugar que me gusta. Y ahí fue donde empecé a buscar literatura colombiana de ciencia ficción y nada, me leí a este hombrecito y me voló la cabeza y dije, por Dios, tengo que leer más de él y a través de esa puerta, fue un camino de ida sin retorno, de René Rebetés. Quería preguntarte un poco qué pasa dentro de las antologías o de los temas que veo que te llaman la atención, es el tiempo. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Lo que pasa es que para mí la ciencia ficción no se trata ni de ciencia ni de ficción. Se trata sobre cómo concebimos el tiempo, siempre.
O sea, como que la base de toda ciencia ficción, si ustedes lo piensen en cualquier película de ciencia ficción. Y la base de la ciencia ficción y la estructura de la ciencia ficción es qué es lo que pasa con el tiempo, ¿sí? Y cómo concebimos el tiempo más rápido, más lento, si podemos retroceder o avanzar en el tiempo, si podemos quedarnos observando si el tiempo ocurre de manera paralela con otros tiempos que están ocurriendo por fuera. Entonces, para mí, el tiempo es la ciencia ficción. Como ciencia ficción y tiempo son lo mismo. En una teoría que me podría inventar en estos momentos sobre la ciencia ficción es: la ciencia ficción es la literatura que habla sobre el tiempo, para mí, ¿sí? Obviamente que para hacerlo inventa mundos, pero es eso. Y yo creo que entre esos tiempos de los que nosotros vivimos, como que, a ver, personalmente hubo algo que me llamó mucho la atención siempre, y fue que yo creía que los tiempos eran iguales para todos. Es decir, como que el tiempo era como una especie de absoluto que compartíamos los tres, por ejemplo. Los tres compartíamos el mismo tiempo y decíamos, un día estaba por la tarde, se encendió la luz, se apagó la luz. Sí, Rodrigo, sí. Como que una hora para ustedes era una hora para mí. Cuando estaba en el colegio leí lo de la relatividad del tiempo y eso me empezó a volar la cabeza. Pero después empecé a pensar que, por ejemplo, el hecho de que existieran automóviles, la invención del automóvil cambió el concepto del tiempo. El hecho de que existiera el telégrafo cambió el concepto del tiempo. El hecho de que existiera Internet cambió el concepto del tiempo. El tiempo se alarga o se acorta, no según una temporalidad, sino también a partir de unas tecnologías que siempre están modificando el tiempo. Entonces, no sé, me imagino lo difícil que era ir de una ciudad a la otra y qué significaba el tiempo para las noticias antes de que existiera el automóvil. Entonces, antes de que existiera el automóvil, viajar de una ciudad a la otra era como, pucha, tengo que viajar no sé, a Cartagena. Uf, es un viaje, es un viaje, son días, son semanas, sí, como hay que llevar un diario, hacer algo. Pero si inventan un automóvil y el viaje a Cartagena se convierte en el tiempo corto, es como, bueno, voy a llevar un libro para leer. ¿No? En el avión, voy a ver un libro y ya. Rodrigo, tengo que decirte algo porque estás hablando también del tiempo. ¿Sabes que en algún punto, en La Guajira, era algo como, recuerdo a un profesor que tradujo se me escapa en este momento, pero era lengua indígena, al Guayunaiki, tradujo El Principito. Y era algo como difícil porque decía, por ejemplo, cuando trataba de traducir a ese Guayunaiki, era el tema por ejemplo, no, o sea, sé que tradujo El Principito, pero ponte noticias locales. Algo así como que el metro se quedó sin electricidad. Y era algo explicar como primero electricidad, el tema de esto de la energía del sol que dejó para algo en movimiento como el metro. ¿Cómo explicas el metro en Guayunaiki? Es como complicado. Y es algo así como justamente lo que está diciendo con el tiempo, y no solamente con el tiempo, sino también con el contexto. Y aquí voy con tus obras. Más o menos como cuál ha sido ese tipo de desafío que tú has tenido como para el momento de decir, oye, no sé, esta temática que puede parecer muy compleja y simplificarla no sé, para lo que finalmente voy a llegar, el público que voy a llegar. ¿Te ha pasado así? ¿Has tenido ese tipo de desafío? Sí, total. Total, lo que pasa es que hay un concepto que yo tengo ahí, como que funciona de manera muy interesante al ladito de la ciencia ficción, que es el concepto que me interesa mucho, que es el concepto de la teoría ficción. Y la teoría ficción es como una forma de escritura en donde tú no utilizas la ciencia existente para hacer los libros. Es decir, como que si haces ciencia ficción, pues ya tienes la física, la química, la biología, la que sea que vas a utilizar, incluso la sociología, la psicología, etcétera, y lo tienes para explicar tu obra y para crear un mundo.
la teoría ficción lo que hace es que esa base científica no es una base real, como la física, la química o la biología, sino que es una teoría que tú te estás inventando. Entonces, es muy loco, porque cuando uno hace una obra de ciencia ficción cuya base científica es imaginaria, entonces tienes que estar explicando todo el tiempo, porque básicamente estás explicando una ciencia que no existe, ¿sí? Y eso es una locura, pero eso lo aprendí, como que de quien aprendí cómo hacer eso, de las explicaciones, etcétera, fue fue con Solaris de Stanislav Lem, que es un librazo, que si no se lo han leído, en serio, léanselo, es buenísimo. Después Tarkovsky hizo una película que se llama Solaris, y después la hizo otra que era como con George Clooney, que es horrible. O sea, George Clooney es una cosa, pero... No, está cortado el audio, no te escucho. Sí, nada, mira, si no está escuchando en Spotify, se nos silenció momentáneamente, pero también tiene a Uma Thurman y a su esposo a Footloose. ¿Cómo se llama Footloose? Ay, se te acabo de agradecer a mí por mutearte, así que está bien. A Kevin Bacon. No, pero Kevin Bacon no era el esposo. ¿El de Footloose no era Kevin Bacon? Sí, era Kevin Bacon, pero no era él. Perdón. Ahí está, bueno, pero ahí lo voy a buscar. Mira, lo voy a buscar mientras sigue, por favor, Rodrigo. No, es que se me olvidó en qué iba. No, que si no se han leído Solaris, léanselo, por favor. Porque George Clooney hizo una película horrible, en eso íbamos. No era Uma Thurman, pero voy a buscar el esposo de Uma Thurman. Esa era la cosa. Y que, entonces, nada, en Solaris, el autor Stanislav Lem se inventa una ciencia que se llama la solarística. Ya sé cuál es el libro. De hecho, lo tengo en la wishlist, así como, o sea, justo hoy había leído una reseña y decían que es increíble. Muy bueno. Mira, más increíble es que tiene a Viola Davis. Tiene a Viola Davis en el reparto y también tiene a Jeremy. ¡Oh, qué reparto! Sí, pero yo voy a leer el libro primero antes que la película. No vea la película, no vea la de George Clooney, por favor. Pero no, me equivoqué de película, no tiene a Uma Thurman. No, igual la de Tarkovsky está bastante bien, o sea, que hizo una adaptación, pero el libro es buenísimo, porque Stanislav Lem crea esta ciencia que se llama la solarística para explicar la existencia de un planeta gigante. Además, es un librazo. Les voy a contar así, sin spoilers, prometo que sin spoilers. Tira el spoiler. Ya está. El libro igual, no sé tan vago. Lo voy a poner para por favor. Sí, por favor, póngalo. Dile spoiler. Pero ya va, siga, perdón. Debo decirte que el esposo de Uma Thurman es Ethan Hawke. No, David Padilla, por Dios. No, Ethan Hawke no. Ethan Hawke es el de la trilogía de Linklater, ¿no? Entrenamiento, por ejemplo. Training Day, ¿no? Sí. ¿Cómo no has visto Training Day? ¿Tú viste, Rodrigo, de Training Day? Sí, por supuesto. Y es el de la trilogía de Linklater, que es antes del amanecer, antes del anochecer y antes del mediodía. Por ahí estamos todos bien. Mientras Daniel lo está googleando, aquí lo estoy viendo que está googleando en la tablet. En mi mente Ethan Hawke era lo mismo que Hawkeye. No, mira, Ethan Hawke es el villano de ya te entendí, entrevistando. Bueno, Ethan Hawke no es el que está en una película que se llama Predestinación. Ya, es muy buena. No sé cuál es Predestinación, perdóname. Él es el villano de X-Men Origins. X-Men Origins. Ya, te vi llorando por lo de Gambito hace unos días. Además cumplimos un año, weón, por favor. Pero la entrevista es acerca de él, no acerca de Marvel. No importa, Rodrigo, perdón. No, están llorando por Gambito porque vieron X-Men 64, ¿es que se llama? X-Men 97. Pero está bien, en la Nintendo Switch 2 aparece un tema de Nintendo 64 en el nuevo juego de Mario Kart. Ahí está, por eso dije 64. Preguntarte algo sobre el tercer mundo después del sol, y que me llama la atención que no solamente hablas de cóndores, jaguares, sino también del chamanismo y de los videojuegos dentro del libro. Sí. ¿Por qué y cómo? De hecho, me encanta la portada, la había visto y está en la wishlist hace un tiempo. Cuéntanos.
Rodrigo, tengo que preguntarte también, y después de que respondes eso tan Tú largo me que dijiste preguntó. que 2 preguntas no te No, viste. ya está bien. Pero mira, respóndele primero a Daniel, ya después veré. Voy a anotarle hasta que se me olvide. Mira, aquí estoy anotando. Llora en Sí, ese anotando. rincón, David Padilla. Ay, tengo 1% de batería, puede Ya. que no te vuelva a preguntar, así que dale. Pero yo sé que yo confío en que tienes buena memoria. Léelas y las vas a tener todas en tu mente hasta dentro de media hora. Bueno, lo que pasa es que yo siempre he creído, voy a poner por ejemplo la idea del chamanismo, ¿sí? La idea del chamanismo a mí me parece como súper interesante porque como nosotros teníamos esta idea de que la ciencia es solamente la ciencia de allá, de los anglosajones, de los gringos, de los europeos, etcétera, y acá simplemente eran como culturas extrañas que hacían cosas tradicionales que nadie entendía y que eran más bien folclóricas. Entonces... El Ku Klux Klan, más o menos, esa más o menos. Sí, tal vez como así, es como cosas raras. Pero cuando uno se pone a analizar bien qué es lo que ocurre, hay toda una teoría sobre el ciberchamanismo, por ejemplo, que es el chamanismo cibernético. Entonces, pensemos que es un hacker. El hacker lo que hace es que conoce el sistema. Hay un sistema que es un sistema operativo, que es un sistema de un programa, de una aplicación, de lo que ustedes quieran, y conoce las líneas de código. Las conoce tan bien que él puede modificarlas. Y al modificar las líneas de código puede hacer con el programa lo que sea. Y eso es lo que es un hacker. Conoce el sistema y conoce las líneas de código que configuran el sistema de tal forma que lo puede modificar. Ahora, ¿qué es lo que es un chamán? Un chamán conoce un sistema, que es el sistema natural de la naturaleza, sabe cómo funcionan las plantas, sabe los animales, sabe los ciclos de del tiempo, la cosecha, etcétera. Y como conoce ese sistema, conoce las líneas de código que configuran el sistema a través de, por ejemplo, bebidas que están cambiando su percepción, a través del Yagel, San Pedro, etcétera, etcétera, le permiten de cierta manera entender las líneas de código de tal forma que el chamán puede modificar el sistema de la naturaleza o hackearlo y de cierta manera convertirse, que es una cosa que yo siempre digo, que es convertirse en un jaguar. No porque nosotros digamos, ay no, espiritualmente el chamán se convirtió en un jaguar. No, él puede hacerlo realmente. O sea, él puede convertirse en un jaguar porque es un hacker de un sistema que se llama la naturaleza. Entonces, cuando nosotros lo pensamos así, nosotros nos damos cuenta que un hacker y un chamán trabajan exactamente igual. Y que nosotros podríamos reformular un libro como El Neuromante de Gibson, que habla sobre hackers, pero pensando en el hacker, por ejemplo, que ya es el hacker chamán, y qué es lo que sucede cuando agarro al neuromante, o agarro Matrix, no sé, lo que ustedes quieran, y lo configuro, la misma película, la configuro con esta idea del chamán como hacker. Y cuando cambio eso, propongo algo nuevo. Y eso es lo que les decía hace un rato, de lo que se trata el hackeo cultural. Y el hackeo cultural es posibilitar y entender las estructuras que existen por fuera de nosotros, entender cómo funcionan dentro de nuestras culturas y a través de esa analogía hackear las narrativas para transformar lo que estamos contando. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, me gusta que aparezca el chamán, ¿no? Habría que pensar también cómo funcionan los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Los videojuegos también habría que pensar, bueno, hay ciertos parámetros narrativos del videojuego. ¿Cómo podríamos entender los parámetros narrativos del videojuego a partir de las culturas ancestrales latinoamericanas o a partir incluso de las dinámicas sociales de cada una de nuestras ciudades capitales? Y ahí todo cambia. O sea, hacer un Grand Theft Auto Bogotá debe ser profundamente diferente que el Grand Theft Auto Los Ángeles. ¿Sí? ¿Sabes qué? Algo que mencionas, estás mencionando acá. Yeah, te dije que no te iba a interrumpir, pero estoy flipando con el programa. Sigue. Espera, porque nos está reconociendo el audio por acá. Oh. ¿Sabes qué? Hay algo que mencionas. Con el audio de la PC. Sí, algo va por ahí. Ya, ¿qué importa? Mira, hay algo que es como el tema de los saberes. Y recuerdo a mi profesor de lógica para un profesional eficiente, como el primer semestre de mi profesión, que él decía que, por ejemplo, cuando vinieron los conquistadores de Europa, América, decían, agarraban a un indígena y decían, llévame por acá,
y cuando ellos decían, no, yo no puedo ir por acá, y el local le decía, pero vamos por acá porque viene la marea, hablaba un poco de los conocimientos. Él sabía que si venía un airecito o si venía el agua, era porque sabía que iba a subir la marea y se los iba a llevar a ellos y él iba a sobrevivir. Siento que habla un poco de eso, como de los conocimientos de, obviamente por el día a día de los saberes. Puedes tener una metodología y todo lo demás, pero hay algo como que del día a día. ¿Sientes que hay algo así como que pueda contrastar con esto que estás escribiendo? Como algo como de, mira, de repente puedo, no sé, puedo hablar sobre Harry Potter y ser el mejor conocedor de Harry Potter porque me he leído las 5 obras y me sé hasta el color de pantaleta de J.K. Rowling. 7. No sé, perdón, 8. 8, perdóname, 9, si le cuentas el otro en 2 partes. El 8 no existe. No, en las películas, no sé, esta mierda. Perdóname, y además hay que decir que ¿cómo se llama? Además anunciaron un nuevo reparto de la serie, debemos decir. No me interesa la serie. Bueno, ya, pero me encanta Harry Potter. Pero realmente puedo hacer como Harry Potter, que me conozco todo Harry Potter y conocer a alguien que venga con la serie, a alguien que yo ya he leído los libros, que me sé lo de J.K. Rowling. ¿Crees que puede haber algo así como en esto, en que estás comentando? Sí. Me volví mierda con la pregunta, perdón. No, pero creo que lo entendí. Espero yo porque yo no lo entendí. Yo tampoco. No, lo que pasa es que a mí hay una cosa una gran diferencia entre una especie de copia o una especie incluso de fandom o una especie de, no sé, homenaje a este otro concepto que yo desarrollo, que es el concepto, o que me imagino, que no es que lo inventé yo ni mucho menos, del hackeo cultural. Porque, claro, tú puedes hacer un fandom y entonces agarras y dices, ay, no, voy a meter ¿qué pasa en Harry Potter en América Latina? Y hago el mundo Harry Potter y meto no sé, un peruano de qué es lo que pasaba en Perú, Harry Potter y ya, pero hago un homenaje o lo copio o hago un fandom, ¿sí? Es decir, como que mantengo la lógica interna del mundo y esa lógica interna del mundo creado, original, lo mantengo y lo único que hago es crear un personaje que se está moviendo dentro de esta lógica interna que ya existe, porque no puedo como modificarla tanto, porque deja de ser Harry Potter, ¿viste? En cambio, lo que yo propongo, hay un concepto que aprendí hace poquito que es el lore. No tenía ni idea que existía, pero está buenísimo, que tiene que ver con que tú creas un personaje que se mantiene dentro de la lógica del lore interno de la narrativa, pero lo que yo propongo como hackeo cultural es justamente no mantener ese homenaje, sino tomar la estructura, como tomar una especie de cimiento grande y a partir de eso modificarlo de tal forma que al adaptarlo a lo que hacemos se produzca algo radicalmente diferente. ¿Sí? Es decir, por eso insisto en la metáfora en la metáfora de la vanguardia brasilera, que puede sonar un poquito escatológica, la de la antropofagia. Si nosotros nos tragamos las cosas, nos tragamos Harry Potter, pasa por nuestro cuerpo, pero después de que Harry Potter pasa por nuestro cuerpo, ya no sale un Harry Potter peruano, sale otra cosa, ¿sí? Sale algo totalmente diferente, sale algo que radicalmente incluso se opone al Harry Potter original. Entonces, ahí Rodrigo, perdóname, pero tengo que dejarte ahí. Es como, porque lo recuerdan mis profesores que me decían, mira, es como Luis Miguel, que salió primero. Luis Miguel en 1986 con su éxito, después tomó como bolero y él terminó siendo como el personaje con trajeado que cantaba boleros y todo lo demás. Sí. Y tenemos a Cristian Castro, que él como que seguía mucho el esquema de Luis Miguel y después a su manera consiguió su camino. Ahorita está como la tía Gladys, honestamente, Cristian Castro. ¿Cómo puede terminar? Pero realmente no son lo mismo, pero terminaron haciendo como un esquema del otro. Algo así podrías decir que son lo mismo. Podría ser. A mí me gusta el mundo paralelo en donde tuvo éxito la carrera del grupo de metal de Cristian Castro. Porque no es un mal grupo, además. O sea, tenía como... Rodrigo, perdóname, recuerdo desbloqueado, ¿qué onda? Yo ni recordaba que existió eso, por favor. Claro. Yo recuerdo mucho que Cristian Castro, además, no solamente que cuando que tenía su banda de metal, que intentaba hacer un metal, no sé, un metal como muy pesado,
sino que salía a conciertos con una cota de malla y un casco medieval a cantar. Por favor, no digas esa referencia, ya no puedo, güey. Ya no puedo, ya. Pero ahora, ¿cómo sale con Miranda, por ejemplo? Ya no puedo, perdón. Pero hay que recordar siempre. Hay que siempre recordar y recuperar, sobre todo cuando uno se ha tomado como unos 4 o 5 tragos, es el momento de decir, es el momento de escuchar. Como 5, pero a Cristian Castro en cota de malla y casco medieval cantando metal con su banda. Es el momento. ¿Tú crees que somos de memoria muy frágil en la sociedad de ahora? Como que para que pasara eso y no lo recordemos de tanto. No, lo que pasa es que ahora que estaban hablando de Harry Potter es como un acto mágico, ¿vieron? Cristian Castro en cota de malla solo aparece después del 5º trago. Antes como que existe como una especie de fantasma, pero después del 5º trago llega a la memoria, como que se desbloquea ese recuerdo. Mira, diría en Los Simpsons, fue un acto de magia. ¿Cómo era Los Simpsons? ¿Qué decía? Un hechicero lo hizo, esa era la referencia. Ay, cállate, ¿cómo no vas a ver? Por favor, referencia de Los Simpsons, ¿cómo no vas a hacer? Ay, ya, cállate tu maldita pregunta, por favor. Quería preguntarte un poco ya hemos hablado un poco sobre tus obras, pero también sobre el rol de editor y también cómo has trabajado en Ediciones Vestigio y cómo también también debe ser difícil escribir y al mismo tiempo editar. ¿Cómo ha sido ese desafío? Sí, pues nosotros, yo y un amigo, bueno, el otro editor que se llama Diego Cepeda, somos 2 personas, tenemos una editorial hace 6 años más o menos, 7 años, que se llama Ediciones Vestigio, y tenemos, bueno, hemos publicado, estamos especializados como en narrativa, digamos que toma ciencia ficción, porque es que no es solo ciencia ficción, es ciencia ficción, bizarro, weird, teoría ficción, como un montón de posibilidades de literatura no realista o literatura de la imaginación, y tenemos otros libros que son de poesía, que forman parte también ahí del catálogo, que eso es otra historia, pero hemos publicado ya aproximadamente unos 40 libros, hemos entrado como traducciones del inglés, del coreano, del portugués y también libros latinoamericanos, colombianos. Entonces, fue muy particular porque la editorial la iniciamos Diego y yo básicamente con la idea de que había un montón de libros que nosotros leíamos, por ejemplo, en inglés, por un lado, o de editoriales independientes latinoamericanas que no llegaban a Colombia, y decíamos, pero nosotros queremos compartir estos libros, o sea, nos gustan mucho, queremos compartirlos realmente. Y entonces decidimos que hacer la editorial era como la mejor forma de compartir un gusto. ¿Sí? No estamos pensando en hacer dinero o en vamos a revolucionar la ciencia ficción, no, fue como nada, queremos compartir libros y ya. Y teníamos mucho miedo al principio porque, viste que aquí hay como una especie de tristeza y al mismo tiempo goce dentro de lo geek y lo freak, porque es tristeza de, nadie me tiene en cuenta, por un lado, pero por otro lado hay un disfrute en el punto en el que uno se siente también como único, diciendo, solo a mí me gusta, sí, como que somos pocos los que conocemos y sabemos de esto. Y después se putea. Sí, y entonces uno se vuelve el hipster que dice, yo lo conocía antes de que fuera famoso, pero el asunto es que teníamos ese momento en donde decíamos, miércoles, nos va a ir re mal, o sea, a nadie le gusta esto, o sea, es muy difícil encontrar gente que lea literatura bizarro en Colombia, pero igual vamos a publicar un libro bizarro. Y sorprendente y felizmente, a medida que fuimos avanzando, la gente empezó como a decir, miércoles, a mí también me gusta, y se empezó a configurar una especie de comunidad, y se empezó a configurar un voz a voz que empezó a convertir a esta editorial también en una especie de referente dentro de Colombia, y se fue agrandando, o sea, como que se fue agrandando casi que de manera orgánica, que fue muy bonito porque nosotros no le teníamos fe a la editorial, digámoslo así. O sea, no le teníamos fe en cuanto como, ay, nadie nos va a comprar los libros, como esa plática se perdió. Pero afortunadamente como que se fue agrandando y bueno, ha tomado un tamaño importante, ya hay como escritores de Latinoamérica que nos escriben como, oigan,
me gustaría publicar con ustedes, porque pues bueno, también dedicamos tiempo, trabajo, edición y demás. Y eso ha sido muy bonito, y eso ha sido como muy bueno para nosotros porque con la existencia de Vestigio también como que hubo una explosión de ciencia ficción en Colombia, un interés de la ciencia ficción colombiana en otros países también, y también un interés de otros países de la ciencia ficción que decían como, bueno, si estos dos pudieron, porque es que además somos dos personas. Es decir, como, no hay más, somos dos personas haciéndolo todo. Rodrigo, pero necesito preguntarte, ¿cómo haces para compaginar? Porque hemos tenido allá editoriales pequeñas, en Uruguay, en Argentina, no sé dónde más, en Venezuela también, en Colombia también, que nos han dicho, oye, lo mismo, pero por ejemplo, en procesos donde como de un planeta, un Urano, que una publicación saca como 5 una semana, ¿cómo hacen por compaginar, por ejemplo, con el día a día, con este tema de la lectura, la recepción, incluso responder un correo de alguien interesado? Como que, ¿cómo hace para compaginar toda esa labor? Y además porque también hay que buscarle un tipo de rentabilidad. Hay que decir, bueno, yo a final de día también tengo que lavar la ropa en la lavadora, tengo que comprar la mantequilla, tengo que comprar el detergente y la mantequilla, no sé, tengo que comprar plátano, cualquier cosa. ¿Cómo hace para compaginar todo eso, tanto en lo económico como en lo personal, como en lo profesional, para mantener este trinomio, digamos, en estas cosas? Porque podría aplicar también para escribir. Sí, además. Sí, no, todo, también. Lo que pasa es que, afortunadamente, el otro editor y yo sufrimos de ansiedad. Entonces, y somos workaholics. Yo en realidad, mi trabajo no es la editorial, mi trabajo soy docente universitario. Yo dicto clases en 2 universidades, próximamente 3, porque la vida está muy dura. Entonces, mi trabajo realmente, y bueno, y doy talleres de escritura, de edición, etcétera, que me llaman a veces de instituciones gubernamentales, como para dictar talleres o hacer grupos, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo es una cosa que está conectado a la larga con la editorial, porque me llaman, por ejemplo, a dar charlas a editores. Entonces, claro, como que el dinero que yo gano de la editorial no es directamente por compra y venta de libros, sino porque eso me da una especie de nombre, estatus, lugar, posición, no sé cómo se llamará eso, que me permite que cuando van a hacer un taller y dicen, uy, necesitamos un editor, pues llamamos a Rodrigo, él mantiene una editorial, entonces me llaman y dicto el taller y eso me hace ganar dinero, ¿sí? Pero básicamente la editorial como que gana dinero suficiente para mantenerse y seguir publicando libros y de vez en cuando pagar, porque para nosotros también es muy importante la legitimación del trabajo editorial. Entonces nosotros trabajamos con ilustradores y a los ilustradores les pagamos por sus ilustraciones, pagamos los derechos de autor a los autores, o sea, como no tratamos de hacer una de esas editoriales de págame tanto dinero y te publico tu libro. No, o sea, le pagamos los derechos, pagamos los derechos de autor, pagamos los derechos de impresión, pagamos los derechos de absolutamente todo. Entonces, queremos ser muy legales con eso. Entonces, la editorial se ha sostenido con eso, se sostiene sola con la venta de libros, con becas y demás, pero no gano yo dinero. Entonces, yo dicto clase, dicto talleres en la universidad, dicto talleres y demás, y aparte de eso, es lo que me permitiera comprar la mantequilla. Pero, y de resto, bueno, como tanto el otro editor y yo somos un poco workaholic, entonces estamos todo el tiempo trabajando, básicamente por la editorial. Eso conlleva un montón de trasnochos y un montón de, no sé, cada vez veo menos series de televisión. Sí, o sea, cada vez veo menos series de televisión, pero igual lo que hago con la editorial es suficiente, es como que me llena de muchas formas, digámoslo así. Entonces digo, ya salieron muchas series de superhéroes, no las voy a ver. O sea, en lugar de ver series de superhéroes, si hay alguna buena que aparezca por ahí, como que para mí, después de que salió esta serie, hay una serie que a mí me parece que es fenomenal, pucha, de superhéroes, y después de eso ya nadie podía hacer nada. Es como que fue la mejor que existió. Voy a buscarla porque tienen que verla. Mientras te lo vas a Héroes, Alfa. Tiene 3 temporadas.
¿Ya? Posiblemente es Alpha. No, la de Amazon. ¿Cuál? Gen B. The Voice. The Voice. ¿Podría ser? No, es The Voice. No. Anterior. Quizás está hablando de algo británico. No. Supernatural. Ya te digo, es de un superhéroe que es Legión. Ya. Legión. Es otra cosa. Legión. La dirección de esa serie además es fenomenal. Pero es que Yo además dije- el director era de Doctor Who, ¿era de dónde era el director? No lo sé. Pero El de hecho, director también era de a mí otra me cosa gusta que mucho era... cómo trabaja el protagonista y la antagonista. De hecho, la antagonista, todo lo que hace ella es bueno. Pero cacha Legión. Pareciera que estás leyendo la del hijo de Charles Sí, la antagonista. que incluso la serie eliminaron cuando La Disney antagonista es compró. la parte loca de él, es la que lo jode siempre. Pero sí, la antagonista era La de White Lotus de segunda temporada. No, pero estamos hablando de la misma serie. Estamos hablando de la misma Dios serie. santo, de ¿será que Agatha, no? de Agatha, la mala de Agatha. Pero esa era la primera temporada. Estoy hablando, no sé, la segunda era de... Estoy hablando de esta tipa. Que veamos ahí en Disney Plus. Buscamos en Disney Plus Legión. Creo que así, se me olvidó realmente la otra pregunta que te iba a decir, pero era algo como de... La mantequilla. Sí. No. No, ya te la dije, ya te la pregunté. Pero te quería preguntar un poco de referencia, por lo menos ya al momento ya... no era de referencia, ya te la había preguntado el proceso creativo también. Era como mucho, Rodrigo, te lo juro que tengo 10.000 preguntas. Mentira. Sí, te las tengo, pero se me olvidó todo gracias al vino. Pero te lo juro que necesitamos preguntarte otra vez, invitarte a un segundo programa porque tenemos varias preguntas allí. Pero ¿cuál crees tú que ha sido como el mayor desafío hasta ahora que tú hayas enfrentado, no solamente como el momento de escribir, sino como, ya recordé la pregunta, pero te la diré después de esta, pero te la voy a decir hasta ahora. El mayor desafío que has tenido por lo menos tanto como editor como al escribir. Manténla eso ahí, porque, mientras Si la gente está respóndeme. escuchando esto con unos audífonos, un shot de café cada vez que ya recordé que grita. Sí. Okay. Respóndeme eso mientras voy escribiendo la otra para que no se me olvide. No, dale, yo la mantengo en la cabeza y porque ya me dio curiosidad de saber cuál era la otra. Y temo que se te olvide. Con el tema de las ilustraciones. Quiero saber los ilustradores porque tuvimos aquí en un programa a una editorial uruguaya, que realmente era de Venezuela, pero estaba en Uruguay, que era como que ajustaba las ilustraciones de acuerdo a la temática. Sí, entonces era como, incluso la chica que entrevistamos de la editorial, ella es ilustradora. Incluso tiene las ilustraciones son espectaculares, pero ella decía que, no sé, venía como un tipo ella también hacía el papel de editora en la editorial, y cuando venía por lo menos un manuscrito, lo leía y decía, esto es tan denso, tan asqueroso, tan horrible, tan pesado. Mentira, lo decía de buena manera, pero todo eso es lo que te acabo de decir, pero de buena manera. Decía, es tan pesado que mi ilustración no va con este libro, porque yo soy tan bonito, tan flores, tan Dora la Exploradora, y él es tan zorro, no te lo lleve. Entonces, ¿cómo haces con ese tema, por lo menos para hacer ese match entre ilustración y portada? Esa será la segunda, pero... Si quieres enfócate en esto y olvida la primera. Honestamente, me interesa más esta. Y esa era la pregunta que tenías en el bolsillo desde hace 80 horas. Sí, realmente. El alcohol me hizo olvidarlo. Pero el tema del match de la ilustración y la portada en esta claro, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando todo el tiempo con ilustradores colombianos, que es como lo que nos interesa. O sea, parte de la idea de cómo se inició Vestigio tenía que ver con la idea de, para nosotros, la ciencia ficción, el bizarro, esta literatura prospectiva, o literatura pues, de ciencia ficción, de la imaginación, no realista, era una literatura que nosotros decíamos que era como a la esquina, digámoslo así, que no era céntrica, sino que era periférica, que no se tenía en cuenta, que no se... Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos para las portadas? Y las portadas dijimos, bueno, también tienen que responder de una u otra manera a cierto arte periférico. Y el arte periférico nosotros dijimos, ¿cuál es? Y dijimos, bueno, aquellos que son ilustradores excelentes, pero no son considerados ilustradores porque no trabajan haciendo ilustración editorial. ¿Quiénes son? Grafiteros, muralistas, tatuadores, etc. Entonces nosotros empezamos a buscar también como muchos referentes en combos de tatuadores, en combos de muralistas, en gente que estaba haciendo, y descubrimos que ahí había una gente increíble, o sea, como fenomenal, que estaba haciendo cosas que nos encantaba. Y entonces nosotros empezamos a hacer como una especie de Excel con referentes de, bueno, tenemos este que es como más
no sé, que es más metalero y más oscuro y más de monstruos y cosas así. Este que es más eso, ¿no? Como haditas del bosque y plantitas hermosas amarillas. Otro que es, hay un fantasma. Otro que es, que está prendiendo el micrófono. Alguien más futurista, alguien más geométrico, alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros hacemos cuando hacemos el libro es que contratamos o buscamos al ilustrador que nos parezca a nosotros coincide más con el libro que estamos leyendo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro de cuando pasó eso fue, hay un libro de una autora colombiana que se llama Zen No, se llama el libro, ella se llama Karen Reyes, que es un libro que combina ciencia ficción y budismo, ¿sí? Y entonces sobre el libro tibetano de los muertos, budismo, bueno, y todo este montón de cosas. Leímos el libro, nos encantó, dijimos lo vamos a publicar, y dijimos, ¿a quién le decimos que lo ilustre? ¿A quién le decimos que lo ilustre? No, no sabemos, no sé qué, buscamos, y dijimos, listo, este chico que se llama Voyager, porque todos los artistas tienen nombres como alias, ¿no? Voyager Illustration, entonces dijimos, no, el estilo de este chico, Voyager Illustration, es el mejor. Le escribimos un correo diciéndole, mira, tenemos un libro, y se demoró una semana en contestar, 2 semanas en contestar. Nosotros afortunadamente teníamos tiempo y dijimos, démosle más tiempito para que nos conteste, que creemos que sea él. A las 2 semanas y media, contesta y dice, chicos, hola, claro que me encantaría. Perdonen que no les contesté antes, pero es que estaba en un viaje iniciático en Nepal. Nosotros, era este, o sea, era este y era claro que en su ilustración había cosas del budismo y había cosas de los viajes iniciáticos budistas y el man estaba en Nepal, se pagó, no sé, ahorró mucho dinero y se fue hasta el Nepal a tener 2 semanas de iluminación y dijimos, esto es lo que teníamos que hacer. Y es como un ejemplo claro de la elección que nosotros hacemos. Y es tratar de que el libro, tal como lo leemos, y el ilustrador coincidan como en un mismo espíritu. Ahora, una vez pasa eso, obviamente le preguntamos al ilustrador si le gustó el libro, o sea, le pasamos el manuscrito, le preguntamos al autor si le gustan las ilustraciones. Hasta ahora hemos hecho match en general. Somos un Tinder de ilustradores y autores. Han hecho match y lo que hacemos es que cada ilustrador y autor tienen como una dinámica propia. Puede ser que el ilustrador diga, sí, yo quiero que el ilustrador me dé ideas, que el autor me dé ideas. O quiero que sea esto, quiero que sea lo otro. O puede ser, no, yo paso unos bocetos y ya. Cada uno tiene sus propias dinámicas, pero por lo general, ilustrador y autor terminan siendo re amigos. Porque es como, se me ocurrió esta idea, qué chiva, y si le pones verde, qué buena esa idea de ponerle verde. Y si le pones esto, qué buena idea. Entonces empiezan a hablar y empiezan a construir también una estética particular del libro juntos. La idea no es como mandar a un ilustrador y decirle, léete el libro y hazme una ilustración, sino construyan juntos. Y eso ha ayudado un montón a que los libros salgan lindos, por un lado, pero por otro lado también que la portada sienta que tenga el espíritu del libro, ¿no? Como que si tú ves un libro de Vestigio, la portada, tú dices, quiero este libro porque me transmite algo, ¿no? Como que me transmite. Y la gente lo lee y en muchas ocasiones es como, el libro me transmitió la escritura, lo mismo que me transmitió la portada, y las ilustraciones internas, porque los libros también tienen ilustraciones internas, en blanco y negro, 2 o 3. Y ha sido como muy bonito trabajar así, porque ahora, eso ha hecho que nosotros seamos de publicación lenta. Es decir, como que le damos al ilustrador un mes para que haga un mes o 2 meses para que haga las ilustraciones. Entonces, si alguien como que quiere que se publique su libro te va a pasar el libro y quiero que se publique dentro de 2 meses, es como, bueno, nunca va a pasar eso. O sea, eso nunca va a pasar. Sí. Rodrigo, David, desde aquí. Rodrigo, necesito preguntarte un poco,
porque además esto, lo que estás hablando es muy importante, como la dupla entre la persona que escribe y la persona que lo ilustra. Pero te ha pasado a ti como escritor, por lo menos ya como para tus obras, ese mismo proceso de que esto no avanzaría o no hubiese avanzado si no hubiese tenido en algún punto esta dupla, tanto en la investigación o como en la ilustración. ¿Has tenido eso del mismo proceso? Total. Bueno, muy personal. No, Cuéntanos total. un poco la experiencia. Te digo que este programa no vive de patrocinio, sino de experiencia. Así que, por favor, extiéndete en alguna muy importante que sirva de titular para un reel en Instagram, por favor. Que la gente vaya a hacer clic porque nos estás contando esta experiencia. Por favor. No confíen en mí, en eso. Además, porque las experiencias que cuento siempre empiezan con, cuando yo era pequeño y 8 horas después digo, y así cumplí 3 años. Y es como, ya no más. No, cuando yo estuve escribiendo el libro, cuando escribí Las Dimensiones Absolutas, que es la última novela que hice, me ocurrió que, bueno, esto es bien interesante porque yo tenía que publicar la novela porque me había ganado una beca, y era una beca de publicación que tenía una fecha precisa. Y entonces yo no alcancé a corregir la novela completa, ¿sí? No alcanzaba, digamos, por tiempos, a corregir la novela completa y ya la novela corregida pasársela al ilustrador. Entonces lo que hice, porque no teníamos tiempo, entonces lo que hice, el ilustrador leyó la novela como si fuera una novela por entregas. Entonces le mandaba un capítulo, ¿sí? Corregido. Mientras él leía el capítulo y hacía bocetos, yo iba corrigiendo la segunda parte y le mandaba el segundo capítulo a las 2 semanas y él miraba y hacía otras ilustraciones. Pero en medio de todas esas, digamos, en medio de esos envíos de cada uno de los capítulos, él me mostraba las ilustraciones y dialogábamos. Y entonces él me decía, no, es que yo me imaginé que este personaje era, así, entonces hacía un dibujo del personaje X. Y yo me lo había imaginado un tipo bajito, de cabello crespo y de barba, ¿no? Y el dibujo era un tipo alto, flaco, de cabello liso, largo y lampiño, no sé, ¿no? Y entonces yo decía, ¿y este quién es? ¿No? Y entonces me decía, no, este personaje es Pedro. Y yo decía, no, pero Pedro no es así, ¿no? O sea, pues por dentro me decía, Pedro no es así, me decía, no, por la forma en la que habla y las cosas como se mueven, entonces como que siempre se demora mucho haciendo cosas, entonces me imaginaba que su cuerpo era muy alto, ¿no? Y me gustaba su explicación y seguí corrigiendo la novela y corrigiendo la novela, de repente Pedro ya no era mi Pedro, sino el Pedro del ilustrador, que es Camilo. Entonces, como que, ¿viste? Cuando hay una cosa de las películas que me pasa a mí, y es que yo siempre digo como, afortunadamente yo leí El Señor de los Anillos antes de que la película existiera. De tal forma que cuando yo me imaginé a Bilbo y a Gandalf, me imaginé a mi Gandalf y a mi Bilbo, y no me imaginé a Ian McKellen, ¿sí? O sea, sino a mi propio Gandalf. Y eso me pareció súper bonito. Pero lo que ocurrió en este caso no fue algo así como de ida y vuelta, sino que fue que los personajes fueron mutando. Es como si, no sé, hubiera sido re divertido que Tolkien, a medida que iba escribiendo El Señor de los Anillos, le hubieran mostrado las ilustraciones y hubiera dicho, esta ilustración está tan buena que tengo que cambiar el argumento para que esta ilustración tenga sentido, ¿sí? Y entonces en ese ida y vuelta, en esa especie de retroalimentación, la novela se fue desarrollando y, a ver, no es que cambiaran muchas cosas, pero hubo ciertos elementos sustanciales que cambiaron del paisaje, de descripciones, etcétera, a medida que el ilustrador me iba mostrando las ilustraciones y a medida que se iba desarrollando este tipo de cosas. Entonces, creo que eso fue muy bonito. Entonces, no sé, y siempre lo vi como por internet a él. Ahorita en la Feria del Libro, hace un mes, lo vi por primera vez en persona al ilustrador y fue algo tremendamente emocional porque se me aguaron los ojos, me dieron ganas de llorar, me emocioné profundamente, me lancé a sus brazos, le di un fuerte abrazo y le dije, ¿viste lo que armamos? O sea, le dije, ¿viste lo que hicimos? Porque para mí no fue como un libro que yo escribí, fue algo que armamos con él. Entonces yo dije, ¿viste lo que armamos? Fue una locura.
dijo, sí, fue bonito, pero para mí fue eso, fue como su retroalimentación me ayudó, me sirvió, me nutrió y transformó el libro en sí mismo, y eso me parece como súper bonito. Esa es la experiencia. Se apagó. Sí. Sí, qué mierda esta producción. Vamos terrible aquí en esta. Rodrigo, necesito preguntarte, ya para ir cerrando, un poco mira, vamos a ir conociendo tu obra. Queremos, ya después de quienes escucharon o vieron este programa, digan, oye, ya quiero tatuarme aquí, quiero la firma de él aquí en mi pecho para que después me tatúe. Quiero la broma de Rodrigo, pero quiero saber cuáles son sus principales obras. Sí, aquí en el pecho. Sí, como si quiero saber sus principales obras como para conocerlo y para terminarme de enamorar y para acosarlo a las 3 de la mañana. Bueno, ¿cuáles serían tus 3 primeras obras para conocerte? Que tú dirías, oye, si realmente quieres saber de mi trabajo, tú necesitas saber 1, 2, 3. ¿Cuál sería tu 1, 2, 3? Yo creería que, a ver, yo he publicado cuentos sueltos en revistas que me parece que podrían ser como una entrada bonita. A mí me gusta mucho escribir cuentos y escribir cuentos sueltos en revistas que se encuentran, curiosamente, de manera gratuita por internet, porque algunas de las revistas se pueden descargar PDFs, otras son publicaciones, pero finalmente terminaron siendo PDFs. Bueno, hubo un montón de cosas. Dentro de estos cuentos yo recomendaría 2, que me parece que son los que más me gustan, digamos así. Uno que se llama Como un apocalipsis en la palma de la mano. Mis títulos siempre son como parecen como versos parecen sonetos, son larguísimos. Un cuento que se llama Como un apocalipsis en la palma. Son como títulos de tesis. Aproximación a... Tal cual. Entonces, los cuentos son como un apocalipsis en la palma de la mano, y el otro que me gusta mucho se llama Caracol en crecimiento ilimitado. Esos 2 cuentos yo creo que serían como un primer de ficción corta. Por otro lado, yo he escrito también, es muy particular porque yo escribí también estudios académicos, críticos y teóricos. Y para mí es muy importante como que esos escritos, esos textos críticos teóricos funcionen también como escritura, o sea, como no simplemente como alguien me está transmitiendo información, sino como una poética misma dentro de los textos históricos. Entonces yo tengo un libro que me parece que podría ser interesante, que se llama Cuerpos luminares y de otras dimensiones. Que Cuerpos luminares y de otras dimensiones es un estudio de la ciencia ficción en América Latina. Y mi novela, la última novela de la que les estaba hablando con el ilustrador, se llama Las dimensiones absolutas. Aparte de eso, también he hecho antologías, como las que nombraron, el del tercer mundo después del sol. Hice otra antología que se llama Futuras, que es de ciencia ficción ecofeminista latinoamericana, y otras 2 de ciencia ficción colombiana, que se llaman Relojes que no marcan la misma hora, y la otra que se llama Cronómetros para el fin de los tiempos. Y ya, como que ahí me quedo. Vieron que los títulos son re largos, debería... ¿Cuál tienes tatuada en la nalga izquierda, Rodrigo? Por favor, yo quiero saber. ¿Cuál de los títulos de novelas tienes o de alguna publicación tienes tatuada? ¿Cuál de todas? ¿Cómo no? O sea, ¿Cuál de todas tus obras tienes tatuadas en la nalga izquierda como título? ¿Cómo, de obras de otros autores que me gustan? No, de las tuyas. ¿De las mías? No, ninguna. Solamente tengo un tatuaje en mi espalda que es una ilustración que encontró alguien en la Biblioteca Nacional en un manuscrito del siglo XVII que mostraba cómo iba a ser el apocalipsis porque los planetas se iban a trancar, decía, a chocar entre sí. Y me pareció fenomenal que un sacerdote colombiano en el siglo XVII, sin tener la más mínima idea de nada, que estaba en la mitad de la nada y que era nieto de un chamán, pero que era sacerdote jesuita, es que todo es muy loco, escribiera ese libro y hablara del apocalipsis y el fin del mundo. Así que vi ese texto en el siglo XVII y dije, quiero tener eso. Y ya, me hice un tatuaje sobre... ahora viene como la pregunta final, punto definitivo. ¿Dónde te podemos conseguir en internet para pedirte la foto de ese tatuaje y el nombre del libro?
Dinos tus redes, todo para contactarte en internet. La foto del tatuaje, el tatuaje y el nombre del libro, todo. Dale, internet, todo. ¿Cómo te conseguimos en internet? Bueno, en Instagram aparezco como Totóptero. Es una historia larga, que no la voy a contar, pero es Totoptero, Totóptero. Que necesitas otro programa, estás diciendo. Para comentar eso, por favor. Aparezco como Totóptero en Instagram y bueno, y como es que es un nombre raro, entonces creo que también aparezco como Totóptero en Facebook y totóptero@gmail.com y Totóptero en todo. La historia completa, perdóname. Aquí vienes otro programa. Otro programa será para contarles por qué es Totóptero. Por favor. Ya eres mi amigo de hace 2 minutos, diré, pero hace como 10 segundos. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Te lo juro que el programa se hizo súper corto. ¿Eh? Sí. No, gracias a ustedes. Perdón por los malos chistes y los referentes raros. No, porque, bueno, ustedes sí me entendían. Con alcohol todo pasa, por favor. Escuchen o vean este programa con alcohol. No se preocupen. Bueno, por aquí se despide Choc, por allá David Padilla. Recuerden que este programa y todos los demás y todos los que pueden ver y nuestras sesiones de lectura conjunta. La gente a veces los está esperando los viernes, los jueves. Espérenlo en algún momento de la vida, pero no va a dejar de salir por ahora. En lectorespromedio.com, en las plataformas favoritas que tengan por ahí mapeadas. En todas. Yeah. Se despide David Padilla, @Dawar. Un gustazo. Chao.